Para hacer un balance sobre la violencia en México se encuentra ya en la línea telefónica el doctor Alejandro Madrazo Layú, profesor investigador del CIDE. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, al contrario, a sus órdenes. Buenos días. ¿Cuál es el balance que hace, doctor, en materia de seguridad de esta administración que está entrando en su recta final, la de Enrique Peña Nieto? Pues catastrófico, o sea, en los números absolutos, en términos de homicidios y dispersión de la violencia, este gobierno logró lo que parece imposible, que era superar en la crisis de homicidios al gobierno de Felipe Calderón. O sea, es importante señalar que la crisis de homicidios se genera a partir de la decisión del presidente Calderón de militarizar la seguridad pública, pero la estrategia en un inicio de simplemente callar el tema, pero continuar con la misma política que siguió Enrique Peña Nieto, y hacia el final del sexenio, de recrudecer la militarización con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, está mostrándose como una estrategia que ha resultado aún peor que la de Felipe Calderón. O vamos, es la misma estrategia, pero una etapa superior de descomposición. El balance es negativo, no solo en los números absolutos, sino también cuando vemos el entramado legal e institucional. Hoy tenemos a policías mucho más destruidas, que han venido deteriorando a lo largo de todo este periodo de militarización. Tenemos a un ejército cuyas prácticas también han empeorado. El ejército pasó de tener una tasa de tortura a quienes detenía de más o menos el 30% a el 70% durante la guerra contra las drogas, según los estudios más recientes. Entonces tenemos peores instituciones que despliegan peores prácticas, que generan más violencia, y eso es importante decirlo. De lo que sí hemos podido establecer con los números es que los operativos conjuntos generan violencia en los municipios en los cuales hay enfrentamientos, y además ahora con la Ley de Seguridad Interior tenemos un marco normativo muy disminuido. Los ciudadanos estamos mucho más vulnerables a la violencia no solo de los criminales, sino también a la violencia por parte de las autoridades, y como decía, autoridades que han venido degenerando en sus prácticas y que se han venido debilitando a nivel local, que finalmente pues una estrategia de seguridad permanente debe de apostar a generar capacidades a nivel local, y a lo largo de 12 años lo que hemos venido haciendo es destruyendo las capacidades a nivel local para centralizar la seguridad pública en el gobierno federal, con los pésimos resultados que estamos viendo. Esta centralización de la seguridad pública en el nivel federal ¿tendrá otra lectura política? ¿Podríamos darle un tipo de lectura política, doctor Alejandro Madrazo Layú? Pues yo creo que es una decisión política. O sea, tú no puedes alterar, como estamos alterando, el sistema federalista sin aceptar que es una decisión política. Yo creo que nos hemos acercado más al centralismo en estos últimos años de lo que habíamos hecho quizá en 100 años. O sea, desde la época del porfiriato, yo creo, no teníamos normas, leyes y un sistema tan concentrado en la federación. Es una de las paradojas de la transición democrática, que los gobiernos, la alternancia y la pluralidad en los distintos gobiernos se ha dado en un contexto de violencia que ha justificado o que le ha dado la excusa a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para restarle facultades a los municipios en particular, pero también a los estados. Vamos, en general, la seguridad pública es el principal servicio público que prestan los municipios, es donde más gastan los municipios, y cuando se les obliga a los municipios a pagarle al ejército ese presupuesto, pues lo que se está haciendo es transfiriendo directamente recursos del nivel municipal al nivel federal y consolidando el nivel federal. Entonces, yo creo que no solo se le puede dar una lectura política, yo creo que no puede dársele otra lectura más que la política. Estamos en una transición, en una tergiversación del régimen constitucional que ha sido sostenida a lo largo de 12 años y que está culminando con los catastróficos resultados de seguridad que estamos viendo. Es imperativo que nos demos cuenta de las implicaciones políticas de esta catástrofe. Tenemos un Estado más autoritario, tenemos leyes, déjate lo pongo de esta forma. Las leyes que hoy nos rigen en materia de seguridad y de derechos fundamentales, derechos civiles debido a proceso, nunca habían sido así de autoritarias. Nunca. Y durante la época dorada del régimen priista había tenido un margen, una manga tan ancha desde el aparato legal para poder ejercer violencia desde el Estado.
y sí es muy preocupante porque finalmente, pues así restando poco a poco y minando los derechos de los ciudadanos, conflando funciones de forma que se concentre el poder en una sola instancia, es como se construyen los regímenes autoritarios. Estamos, a lo largo de los últimos 12 años, en un proceso de construcción, por lo menos en el marco normativo institucional. Yo sé que políticamente es muy vibrante el debate público y las elecciones, pero si uno ve las leyes y las instituciones, llevamos 12 años invirtiéndonos en un proceso de construcción de un Estado policíaco, cada vez más policíaco e incluso militarizado. El tamaño de la apuesta que tenemos enfrente es mayúsculo, se impone la necesidad de pacificar al país. ¿Qué tan importante es la ley orgánica de la Fiscalía General de la República para lograr este objetivo? Sabemos que Morena presentó un predictamen que alargaría la transición de la PGR a la Fiscalía. ¿Por qué no se respetó la propuesta de ley acordada entre organizaciones como CIDE y Fiscalía que Sirva en el gobierno de transición, doctor? Mire, yo no le puedo decir por qué no se ha presentado una u otra iniciativa. Lo que sí puedo decir es que la Fiscalía es la clave para empezar a reconstruir la confianza en las autoridades. O sea, si algo ha minado la confianza de los ciudadanos en las autoridades es la brutal impunidad en la que vivimos todos los mexicanos, y los ciudadanos que sienten que acercarse a la autoridad para denunciar un delito es simplemente exponerse más a mayor violencia. Mientras no nos tomemos en serio la procuración de justicia, y por en serio me refiero no solo a dejar de utilizarla políticamente como lo usó el gobierno de Enrique Peña Nieto y como lo han usado gobiernos anteriores, sino también a darle capacitación y seriedad y profesionalismo. O sea, yo muchas veces lo que digo es que la Procuraduría ni queriendo puede hacer las investigaciones adecuadas para resolver los casos. Entonces necesitamos no solo la despolitización, sino también la capacitación de la Procuración de Justicia, y no solo a nivel federal, también a nivel estatal. A nivel estatal hemos visto una transición supuestamente de Procuraduría a Fiscalía Autónoma que en la práctica dista mucho de realmente respetar la autonomía de la Procuraduría. Entonces yo no sé cuáles son las consideraciones políticas. Yo me imagino que la tentación de los gobiernos es demasiado grande. O sea, al gobernante pocas cosas le sirven más para poder lastimar a sus opositores o para poder utilizar arbitrariamente el poder, como la procuración de justicia. Yo me imagino que a la clase política la tentación le sigue pareciendo demasiado grande y no han terminado de dimensionar el descrédito en el que están, en el que están sumidos ante la ciudadanía. La ciudadanía sí se da cuenta, y algo que creo que es muy importante que el gobierno entrante se dé cuenta es que el gobierno entrante en gran medida tuvo el triunfo electoral que tuvo, no por su linda cara, no por sus buenas propuestas, no porque convenza con unas propuestas sólidas y bien articuladas, sino porque la ciudadanía estaba harta del gobierno anterior y del partido del gobierno anterior. O sea, era la única alternativa que no se había aprobado, y que no se ha aprobado con resultados catastróficos. Lo que sucederá si no se dan cuenta de esto y de que no basta ganar una elección, sino que además necesitan sostener la credibilidad de la ciudadanía, es que en 6 años veremos otra vez el castigo electoral al gobierno en turno. Y es muy grave porque lo que estamos es ante la última instancia o el último de los principales, pues por así decirlo, grupos políticos o partidos políticos. Han cambiado de nombre los partidos, pero finalmente de los 3 principales jugadores políticos, ya habían gobernado 2 durante la transición democrática. Vamos a estar ahorita con el tercero y último de los grandes actores políticos teniendo una oportunidad de gobernar, y aquí sí se le está jugando toda. O sea, si no se dan cuenta que no están ahí nada más por la gente que realmente los apoya, sino sobre todo por un voto de castigo a una clase política que ya perdió la confianza de la ciudadanía, pues van a ubicarse exactamente donde se ubican ahorita el PAN y el PRI, que es en el castigo electoral masivo. Entonces sí creo que es importante que nos demos cuenta que estas decisiones no son nada decisiones técnicas, son decisiones profundamente políticas, y además que el gobierno se dé cuenta que si no resiste a las tentaciones en las que cayeron los gobiernos anteriores, que el gobierno entrante se dé cuenta que si no resiste a las tentaciones en las que cayeron los gobiernos salientes de utilizar a la Procuración de Justicia para sus propios fines políticos, va a sufrir el mismo descrédito que han sufrido los gobiernos anteriores. Muy bien, doctor Alejandro Madrazo Lajús, muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema que nos importa tanto a todos los mexicanos, investigador del CIDE. Gracias por esta entrevista para nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a usted.